Y estamos ya en el capítulo 6, después de la pausa, la que escuchamos acerca del libro de los Salmos la semana pasada. Regresamos entonces a nuestra exposición de la primera carta a los Corintios. Así que vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a buscar por favor el capítulo 6 de Primera de Corintios. Leímos hace un instante los primeros 11 versículos de ese capítulo. El día de hoy vamos a centrar nuestra atención en los versículos 1 al 9a, es decir, a la primera parte del versículo 9. Una vez que tenga frente a usted la palabra de Dios, vamos entonces, por favor, a orar. Oremos. Estamos orando, Señor, en este momento, tanto por aquel que predica tu palabra como también por aquel que la escucha, porque ambos necesitan la obra de tu Espíritu Santo. Quien predica depende del Espíritu para predicar fielmente tu palabra. Quien la escucha necesita la obra iluminadora del Espíritu Santo para entender tu palabra, para recibirla, creerla y para obedecerla. Estamos rogando entonces tu obra en el predicador. Dale la gracia, Señor, la facultad de hablar con sencillez y claridad, pero con profundidad y sobre todo fidelidad. Y dale también, Señor, a quien escucha la gracia de ver tu palabra y recibirla, de escucharla y recibirla, pero también de creerla y obedecerla. Rogamos que a través de tu palabra seamos cambiados el día de hoy, que nuestra manera de pensar acerca del asunto del cual habla el apóstol Pablo aquí cambie y nuestro pensamiento se alinee, se conforme a tu voluntad revelada en la Escritura, que nuestros sentimientos hacia la iglesia sean afirmados, sean acrecentados, Señor. Es decir, amor por la iglesia, respeto por la iglesia. Queremos pedirte también, Señor, que nos des un alto concepto de la iglesia. Y pedimos que también nos permitas vivir nuestra vida diaria de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Te veo en la corte. Esa es una frase que se oye mucho en ciertos países de Occidente, como por ejemplo los Estados Unidos, un país muy dado a los litigios. La cantidad que se gasta cada año en litigios en los Estados Unidos es impresionante. Vaya, hay una cultura del litigio, si usted quiere. Y mucho me temo que también aquí en nuestro país ya es cada vez más común aquello de te veo en la corte. Si bien no lo decimos de esa manera, como que empiezan a abundar las demandas legales. Claro, está por verse qué va a suceder en nuestro país con este asunto de la cuestión del poder judicial, pero aún así, es cada vez más común que las personas recurran a abogados para demandar a otras personas. Pero te veo en la corte no es nada nuevo en la historia. De hecho, el mundo grecorromano no era muy diferente a nuestro mundo en ese sentido. La sociedad romana, la sociedad griega en su conjunto, la cultura grecorromana también era muy dada a los litigios que eran practicados prácticamente como si fuera, un deporte, y perdón ahí por la
rebusnancia, ¿no? La práctica del litigio era una especie de deporte ya en el mundo grecorromano. Corinto no era la excepción. Esta ciudad donde estaba esta iglesia a la que Pablo dirige esta carta, una ciudad también llena de litigios, de abogados, de cortes, de jueces, magistrados, etc. Pero algo que es interesante con respecto a la cultura o a la sociedad grecorromana en este sentido es que, bueno, como sucede en muchos casos, si usted piensa que esto es también algo nuevo, no es así. En la cultura grecorromana se tendía a favorecer a las personas de un estatus socioeconómico más alto. De hecho, no era bien visto que una persona de menor estatus socioeconómico demandara legalmente a una persona rica, pues que, se creía que lo único que quería era, abusar, quería sacar provecho de la persona rica porque tenía medios económicos, y normalmente los jueces fallaban, ¿sí?, en favor de las personas pudientes, las personas ricas. Esto era muy común en ese tiempo. Ahora bien, lo triste no es que esto sucediera, de por sí es triste, pero para decirlo de otro modo, lo más triste es que te veo en la corte era algo que estaba también escuchándose en la iglesia de los Corintios. De hecho, en esta sección de su carta, Pablo expresa su asombro al enterarse de que estos corintios se estaban demandando el uno al otro ante las cortes públicas, civiles, ante los no creyentes. Pues verá usted, estos corintios, por un lado, no estaban juzgando lo que deberían juzgar. Quizá recordará nuestra serie sobre la disciplina eclesiástica. Había un caso en la iglesia, un hombre allí que estaba durmiendo con la mujer de su padre, con su madrastra. Una falta, una conducta inmoral que ni aún los no cristianos toleraban. Y sin embargo la iglesia lo permitía. Y no solamente lo permitía, sino, como ya hemos visto, la iglesia celebraba tal situación. Entonces, por un lado, estos corintios no estaban juzgando lo que deberían juzgar dentro de la iglesia, pero por otro lado, se estaban juzgando el uno al otro, demandando legalmente el uno al otro ante los incrédulos. Y así entonces, como el apóstol Pablo tuvo que reprender a la iglesia por su falta de acción con respecto al pecado dentro de la iglesia, aquí también el apóstol Pablo se ve en la necesidad de reprender a estos corintios por estar demandándose el uno al otro, y esto ante los incrédulos. Hay quienes, en su estudio de esta carta, encuentran una liga entre el capítulo 5 y el capítulo 6, en el sentido de que hay quienes proponen que lo que Pablo está abordando aquí es que había una demanda legal en contra del individuo que estaba haciendo estas cosas, pero no hay seguridad de ello, así que no quiero seguir esa línea. Bueno, el punto es que el apóstol Pablo expresa su asombro ante la proliferación de estos casos dentro de la iglesia o en la iglesia de los corintios. Pero también tendríamos nosotros que, expresar tristeza ante la realidad de que el día de hoy esa conducta corintia también es cada vez más común en las iglesias. Quizá no tanto aquí. Yo no recuerdo, tal vez me equivoque, pero en todos mis años que llevo aquí
como creyente y como pastor, no recuerdo de un solo caso en el que una persona de la iglesia haya demandado a otra. Tal vez sí, tal vez no lo recuerdo en ese instante. Mi memoria comienza a fallar. Pero bueno, no por ese hecho, esto no está sucediendo en otras partes. Como dije, en algunos lugares esto está siendo tan común como lo es fuera de la iglesia, ¿sí? Más y más cristianos optan por resolver sus asuntos ante las autoridades civiles. Ahora usted dirá, bueno, pastor, yo no sé si esto va a tener algo que ver conmigo, porque la verdad, pues yo nunca he demandado a nadie en la iglesia, nadie me ha demandado a mí, entonces esto no es relevante para mi vida. Yo estoy lidiando con otras cosas, tengo otros problemas que atender. Sin embargo, yo le animaría a que usted pausara un momento y considerara que, bueno, tal vez este problema puntual no tenga una relación directa con usted, pero el problema subyacente que Pablo aborda probablemente sí tendrá que ver con usted y por supuesto conmigo. Así que cualquiera que sea la situación que usted vivencial, existencial que usted enfrente el día de hoy, no piense por un momento que el tema específico de las demandas legales entre cristianos pues no es para nada relevante para usted. Ahora, por otro lado, si usted nos visita, todavía no confiesa a Jesús como su Señor, Jesús y su palabra no es la autoridad máxima en su vida, pues a lo mejor usted encontrará lo que va a escuchar como algo que pues no tiene ninguna importancia en su vida. Nada más que yo le animaría a que también pausara y decidiera suspender la incredulidad un momento y escuchar con atención lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice a estos corintios que los cristianos no debieran de ninguna manera resolver sus asuntos ante los incrédulos. Y este no es un asunto de menor importancia. ¿Por qué? Pablo provee 3 razones, por lo menos 3 razones en los versículos 1 al 9a de 1 de Corintios 6. ¿Cuáles son estas 3 razones que el apóstol Pablo provee para llamar a los cristianos a no específicamente demandarse el uno al otro y para entonces resolver sus asuntos dentro de la iglesia? Bueno, la primera razón es esta. Pablo dice que las demandas legales entre cristianos, esos pleitos entre cristianos ante el mundo, en primer lugar, y le voy a dar aquí 3 razones, cada una empieza con la letra D. Esto, en primer lugar, demuestra un muy pobre o muy bajo concepto de la iglesia. Un muy pobre o bajo concepto, si lo quiere decir de otra manera, una muy pobre perspectiva de la iglesia. Noten cómo el apóstol Pablo comienza. Versículo 1. En la Reina Valera así lo dice. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Osa alguno? Otra manera de decir esto es la siguiente, y de hecho es el sentido, es el tenor. Pablo dice, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hacer tal cosa? ¿Qué cosa? Ir ante los incrédulos, a quienes él caracteriza como injustos, para arreglar sus asuntos, sus disputas, sus desacuerdos, sus pleitos, sus problemas interpersonales, en lugar de ir a los santos. ¿Y qué quiere decir ir a los santos? Bueno, este es uno de los títulos que la Biblia usa para describir a los creyentes en Cristo. En otras palabras, Pablo dice,
¿cómo se atreven a ir ante aquellos que no creen en Cristo en lugar de ir a los creyentes en Cristo? ¿Cómo se atreven ustedes a ir a las cortes legales ahí afuera y no a las cortes de la iglesia? ¿Cómo se atreven? Ahora, ¿cómo el pasaje nos dice que Pablo entendió que estas personas tenían un muy pobre concepto de la iglesia? Bueno, para empezar, él les recuerda en su identidad en Cristo, parte de lo que significa ser miembro de Cristo, pertenecer a Cristo, estar en Cristo, es lo que el creyente ha de compartir con Cristo en el futuro. Noten que dice el apóstol Pablo, versículo 2 dice: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo les recuerda de este grandísimo privilegio que los creyentes van a tener cuando Cristo venga. ¿Qué privilegio? De sentarse en tronos para juzgar al mundo. De sentarse en tronos para juzgar, junto con Cristo, por supuesto, a los ángeles. Jesús prometió a sus seguidores en lugares, por supuesto, como en los evangelios, hay varios lugares donde Pablo habla acerca de esta realidad. Mateo 19:28, por ejemplo, Lucas 22:30 y aún en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Esto ya se anticipa en el Antiguo Testamento. El lenguaje de la versión griega del Antiguo Testamento en Daniel 7:22 dice que el juicio fue dado a los santos del Altísimo. Los cristianos tendrán este rol en el futuro. Parte del ejercicio de la autoridad que Cristo va a conferir a su pueblo consistirá en sentarse para juzgar juntamente con Cristo a las naciones paganas, a los incrédulos. Entonces, pues Pablo dice, si esto es lo que ustedes van a hacer, ¿será que son indignos o incompetentes para juzgar cosas más pequeñas? Y por si fuera poco, Pablo les recuerda que no solamente los cristianos van a juzgar al mundo, sino que también, como la palabra de Dios dice, los creyentes van a juzgar a los ángeles. ¿A qué ángeles? A los ángeles caídos, los demonios, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, muchos ángeles dejaron sus posiciones de autoridad, se rebelaron en contra de Dios, y entonces Dios los ha sometido a un juicio del cual no podrán escapar, como lo dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, Judas en el versículo 6 y Apocalipsis 20:10. Los creyentes, escuche usted esto, creyente, usted va a juzgar a los ángeles caídos. Usted va a juzgar a los ángeles, como Pablo también lo dice en su carta a Timoteo. Entonces, Pablo dice, sobre la base de ese rol futuro de los cristianos en asuntos de suma importancia, pues el apóstol Pablo argumentó que el cuerpo de Cristo también debería, como dice un comentarista, ser competente para juzgar casos triviales que tienen que ver con disputas terrenales entre cristianos, cosas que él define como las cosas de esta vida en el versículo 3. ¿Cuáles son las cosas de esta vida? Cosas como, por ejemplo, dos cristianos que tienen un desacuerdo en una cuestión de negocios, decidieron emprender juntos, decidieron abrir una pastelería y
poco a poco empieza a haber disputas entre ellos. O un cristiano le vende a otro un auto y resulta que el auto pues no andaba en buenas condiciones y empieza el pleito. Alguien le pide prestado a otro, no sé, la casa para pasar el fin de semana o para tener una fiesta, una propiedad que la persona tiene en la playa, y entonces la persona la entrega pero hecha un desastre, ¿no? Sucia y con ventanas rotas y demás, y hay disputas entre los cristianos. O pudiéramos mencionar algunas otras cosas más, pero creo que usted ya entiende la idea. Entonces, Pablo dice, si nosotros vamos a tener este rol tan importante de juzgar al mundo y juzgar a los ángeles, ¿qué no seremos capaces de juzgar estas cosas en comparación, tan triviales? No es que sean del todo triviales, pero en comparación. Entonces, los cristianos estaban de hecho diciendo, al ir ante los no cristianos, pues de que no consideraban que la iglesia fuese competente. Estaban socavando la autoridad de la iglesia. ¿Y esto por qué? Porque los corintios estaban infatuados con la sabiduría del mundo. Muchos de ellos pensaban, recordará usted, que los de ahí afuera consideraban la sabiduría del evangelio como sabiduría inferior, y muchos de estos cristianos llegaron a estar infectados con esta idea de que la iglesia es inferior al mundo, que la sabiduría de la iglesia es inferior a la del mundo, que el evangelio es poca cosa, que necesitamos nosotros cosas más sofisticadas. Y entonces, en esa manera, aún digámoslo así, tácita, estaban demostrando un muy pobre, muy bajo concepto de la iglesia. A tal grado como dice el versículo 4, estaban entonces poniendo para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Una frase difícil en el idioma original, hay dos alternativas ahí, pero quizá la idea aquí es que están ellos recurriendo a personas a quienes no deberían recurrir, ¿sí? A quienes no deberían recurrir para tratar de resolver los problemas. Ahora, los cristianos, la iglesia, debieran ser vistos por los propios cristianos como superiores a la gente de ahí afuera en cuanto a juzgar estos asuntos y otros. ¿Por qué? Cito un comentario. Debido a que los cristianos debieran ver las cosas a la luz del reino de Dios, y por el hecho de que los cristianos tienen sabiduría espiritual, como Pablo ya ha dicho aquí mismo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, versículo 30, capítulo 2, versículos 6 al 8, capítulo 3, versículo 19, en virtud de que los cristianos ya tenemos una sabiduría espiritual que es verdadera, cualquier cristiano debiera tener mayor sabiduría y ser un mejor juez que aún el más sabio de los incrédulos. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Está diciendo, pastor, que un cristiano aventaja, es superior en algunos respectos y sentidos a alguien que tiene una maestría en derecho mercantil o que se especializó en derecho penal? ¿Está diciendo usted que aún un cristiano indocto, ¿no?, iletrado es superior a los abogados y magistrados? Habrá que tener cuidado con lo que estoy diciendo. Estamos hablando de que esta superioridad se basa en ¿qué? En la visión del mundo que un cristiano tiene. En que un cristiano, por más indocto que sea, por más analfabeta que sea, tiene la mente de Cristo y puede pensar en una manera diferente al no cristiano.
Digo, eso no significa que las decisiones de los cristianos van a ser recibidas con agrado por todos. Sobre todo, ese no será el caso en aquellos que tienen una mente mundanal, carnal, ¿sí? Personas que, aún estando en la iglesia, siguen pensando de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Siguen siguiendo los estándares de este mundo y siguen priorizando lo que el mundo prioriza, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo está diciendo aquí que el ir ante los incrédulos para tratar de resolver los asuntos simplemente demuestra que tenemos una muy, pero muy pobre perspectiva de la iglesia. Muy baja perspectiva de la iglesia. Pero hay otra razón. ¿Cuál es la otra razón? En segundo lugar, este asunto no es un asunto trivial. El que los cristianos pleiteen el uno contra el otro y aún se demanden legalmente en las cortes civiles, penales, ahí afuera, ante los incrédulos, este hecho daña, segunda D, daña el testimonio de la iglesia. Primero, demuestra un pobre concepto de la iglesia. En segundo lugar, daña el testimonio de la iglesia. Oigamos al apóstol Pablo aquí en el versículo 5 y versículo 6. Para avergonzarles lo digo. Para avergonzarles lo digo. Pauso aquí un momento. Nuestra cultura es una cultura tan terapéutica que piensa que la vergüenza es nociva en sí y por sí misma todo el tiempo. Pablo está diciendo que hay momentos apropiados para avergonzar a las personas, ¿sí? Y dice, para avergonzarles lo digo. Pues ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿No hay entre ustedes sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Pablo está siendo sarcástico aquí, porque estos corintios se preciaban ¿de qué? De ser muy sabios, ¿no? De ser muy espirituales. Y algunos de ellos pensaban que eran superiores aún al apóstol Pablo. Y lo ninguneaban, lo veían así sobre el hombro. Y Pablo les revira y les dice, bueno, no que muy sabios, no que muy sabiondos. No hay ni siquiera uno entre ustedes que pueda juzgar estos asuntos, sino, versículo 6, que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Escuche lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Parece, bueno, que hay dos problemas. Primero que nada, como ya hemos dicho, a la ley de la sociedad corintia en las disputas entre ellos mismos. Y en segundo lugar, se estaban demandando el uno al otro frente a los incrédulos. Entonces, Pablo ha dicho que la ley secular, vamos a llamarle así, forzada por no cristianos, es inferior, completamente inferior a la sabiduría de Dios. Pablo ya ha argumentado en estos 4 capítulos varias veces que la sabiduría humana es inferior, infinitamente inferior a la verdad de Dios. Aunque el mundo consideraba el evangelio como necedad, los cristianos debemos ver el evangelio como supremamente sabio, como superior a todo. ¿Por qué? Cito un comentario interesante aquí. Ya que el evangelio incluye cosas como unidad en Cristo, perdón, los cuales los estándares de justicia del mundo ignoran, la ley secular de los incrédulos no está equipada para adjudicar disputas entre los cristianos. ¿Por qué? Porque la ley humana
simplemente no refleja la verdadera sabiduría, la verdadera piedad o la verdadera justicia. Quizá hemos escuchado esa frase, la justicia es ciega. ¿Han oído esa frase alguna vez? La justicia es ciega. De hecho, ¿han visto la representación de la justicia? Tiene los ojos vendados y tiene unas balanzas. Bueno, la justicia es ciega. Bueno, ciertamente está ciega a las cosas de Dios. ¿A qué me refiero? A la justicia humana, vamos a llamarle secular, aunque no es el mejor término. La justicia humana secular está ciega a las cosas que son del Espíritu de Dios. Sí, por gracia común, aún los jueces no cristianos pueden impartir justicia, pero simplemente se van a limitar ¿a qué? A condenar, a que alguien tenga que resarcir el daño, a que tú págale esto o vas a tener tantos años en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca la justicia humana va a ir a las raíces del asunto. Nunca va a abordar los problemas de fondo. Jamás va a hablar del pecado del ser humano. Y por supuesto, la justicia del mundo no podrá ofrecer soluciones que verdaderamente transformen a las personas. Por otro lado, Pablo está hablando aquí de que los cristianos están demandando el uno al otro. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué tanto alboroto, Pablo? O sea, ¿por qué te molestas tanto? ¿Cuál es el problema? Bueno, primero que nada, noten qué dice. Versículo 6, hermano contra hermano. Hermano contra hermano. En los 70, si no me equivoco, hubo una película llamada Kramer contra Kramer. Una película de Dustin Hoffman. Un juicio muy doloroso de divorcio y bueno, fue muy famosa la película, Kramer contra Kramer. O sea, el apellido de las personas. Kramer acusa al otro Kramer, ¿no? Pablo dice, hermano contra hermano. La Biblia dice que los cristianos somos miembros de la misma familia espiritual. Yo sé que aún dentro de la iglesia podemos seguir operando a partir de una perspectiva mundana o no cristiana de la familia nuclear, de la familia de origen, de la familia carnal física. Si bien no estoy diciendo que la familia no sea algo de lo más importante, la Biblia nos dice a los creyentes que hay una familia que va a trascender a esta familia, a la familia nuclear, ¿sí? A la familia que conformada por papá, mamá e hijos, pues, y abuelos, etc. Y es la familia de la iglesia. Los cristianos somos miembros de dos familias, una que es temporal y la otra que es eterna. Y nuestra familia, esta biológica, va a pasar, y la familia de la iglesia va a ser para siempre. Pero es triste que de pronto en las iglesias este clan se levanta contra este otro clan, esta familia contra esta otra familia. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir la teología de las Escrituras, la enseñanza de la Biblia, pues seguimos aquello que yo he llamado y he mencionado varias veces, la teología de Don Corleone, del Padrino. ¿Se acuerdan? La familia. O vemos la teología de Vin Diesel, la familia es lo que importa más, ¿no? Rápidos y Furiosos. Primero la familia. Y entonces, pues miembro de esta familia, pleitea con su hermano de la iglesia de otra familia. Y entonces dice, no me importa que seas mi hermano en la fe, te veo en la corte. Y ahí vas a pagarme hasta el último centavo. Y entonces Pablo dice, ¿cómo es posible que hermano contra hermano esté peleando delante de los incrédulos? Vaya, suficiente debería ser el hecho de que nosotros somos hermanos y hermanas en la familia de nuestro Dios.
y que la lealtad a esta familia debería sobrepasar otras lealtades. Aún la lealtad a nuestra propia familia biológica. Pero lo peor es que estaban pleiteando, llevando sus disputas de la familia cristiana al ojo público. Y esto estaba dañando la reputación de la iglesia, el testimonio de la iglesia. Dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Me encanta este comentario. Se supone que el evangelio debe reconciliar a los creyentes para estar en comunión el uno con el otro, ¿no es cierto? El evangelio es llamado el evangelio de reconciliación. El evangelio es llamado evangelio de ¿qué? De paz, de perdón, de unidad, de restauración. Se supone que el evangelio debe reconciliar a los creyentes en comunión el uno al otro con Cristo y en Cristo. ¿Qué va a pensar el mundo cuando vea a los cristianos apelar a aquellos que no tienen el evangelio, que no creen en el evangelio, que no les importa el evangelio para resolver los problemas que el evangelio debe resolver? ¿Qué va a pensar el mundo? Que el evangelio es ineficaz. Punto. Que el evangelio no funciona, no sirve. Que nosotros no podamos resolver un problema interpersonal aquí en la iglesia. Vayamos ahí afuera a resolverlo. Le está diciendo al mundo que el evangelio no tiene el poder para cambiar, no tiene el poder para restaurar, no tiene el poder para reconciliar. Eso es lo que estamos diciendo, que la sabiduría del mundo es superior a nuestro evangelio. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso es que Pablo reacciona como reacciona. Hermanos, aunque la iglesia no manejara bien un caso, eso es preferible a dañar la reputación de la iglesia ante el mundo. Pero hay algo más aquí. Pablo está diciendo que lo que nos debiera interesar más, y eso está en conexión con lo primero, es la reputación de la iglesia. Y eso depende de cuál es nuestra perspectiva de la iglesia. Eso depende de qué creemos de la iglesia. Eso depende de cómo vemos a la iglesia. Una perspectiva alta de la iglesia entonces hará que yo tenga temor de dañar su reputación ante el mundo. Y eso entonces me debe llevar a hacer algo que el mundo considera impensable. ¿Qué es? Vea usted, versículo 7, dice: así que por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. Pablo está diciendo, ya de por sí pelearse entre ustedes es pérdida. Ustedes ya están perdiendo. Pero, dice Pablo, hay algo más. ¿Por qué mejor no sufren el agravio? ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que aunque yo sepa que yo tengo la razón, que la otra persona está equivocada, que aunque yo sepa que esta persona se quiere aprovechar de mí, al venir ante la iglesia para resolver el asunto por amor a la iglesia, en aras de proteger su testimonio y su reputación, es preferible que el otro gane, sufrir el agravio. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Bueno, por lo menos un par de razones. Número uno, y ya lo mencioné, lo que está en juego. Lo que está en juego es la iglesia de Cristo.
Lo que está en juego es volvernos el hazmerreír de la gente. Lo que está en juego es que la iglesia sea burlada, la iglesia sea, rechazada, etc. Para empezar. Pero he aquí otra razón. ¿Por qué sufrir el agravio? ¿Por qué sufrirlo? Haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y entonces se hizo hombre, tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte. Se despojó de sí mismo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Jesús estuvo dispuesto a hacer a un lado sus derechos, vamos a decirlo así. Sus derechos. Pero cuando estamos tan infectados por la sabiduría de este mundo, vamos a insistir en nuestros derechos. Vamos a pensar que la meta del conflicto es que se pruebe que yo tengo razón, de que la otra persona está equivocada. Cuando la Biblia nos dice que nuestro interés número uno en todo conflicto no es ganar el conflicto, no es tener la razón, sino glorificar a Dios. Es decir, conducirme en una manera que esto traiga gloria a Dios. Hablar en una manera que glorifique a Dios. Actuar en una manera en concordancia con lo que Dios dice en su palabra. Y Jesús es el ejemplo supremo de esto. Haya en ustedes la mente de Cristo, hermanos. Tenemos los cristianos la mente de Cristo. Pero nuestro pecado y el hecho de que estamos tan infectados por la cultura allá afuera hace que nosotros digamos, ¿pero por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Yo llegué primero? ¿Pero por qué? Si yo lo pagué. Oye, pero ¿sabes qué? Discúlpame, pero no quedó platillo para el otro, porque se friegue, yo lo pagué. Y actuamos así, actuamos de esa manera. Pero Pablo nos llama a vivir de acuerdo al Evangelio, y esto es a estar dispuestos a sufrir el agravio. Y eso nos lleva, por supuesto, a la tercera razón, que es más breve. Vamos a regresar a ese punto en el siguiente sermón. No solamente el ir ante los tribunales allá afuera para entablar pleitos legales demuestra un pobre concepto de la iglesia, no solamente daña la reputación de la iglesia, pero también descubre en el sentido de quitar la cubierta, sacarlo a flote, descubre un problema más profundo en la iglesia. ¿Cuál es el problema más profundo? Ya hemos hecho alusión a esto. Voy a leer lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 7. Versículo 8. Pero ustedes cometen el agravio y defraudan. Y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí voy a pausar. Volveremos al texto más adelante en otro sermón. Pero noten que Pablo dice que no solamente no estaban dispuestos a sufrir el agravio, sino que en la iglesia había personas que estaban defraudando a otros, que estaban robando a otros, que estaban abusando de otros, que quizá por su posición socioeconómica podían oprimir a otros. Y para ellos, por supuesto, era lo más normal y lo más deseable ir a una corte legal, porque recuerden lo que les dije. Si la persona era de un estatus socioeconómico más alto, ¿quién iba a ganar el pleito?
la persona más pudiente, la persona con más poder, la persona con más influencia. Y entonces Pablo dice, ustedes cometen el agravio y defraudan y esto a los hermanos, pero ¿saben qué? Tengo noticias para ustedes. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuál era el problema subyacente? ¿Cuál era el problema más profundo? Un mal entendimiento del Evangelio. ¿A qué me refiero? A la idea de creer que podemos nosotros llamarnos cristianos, profesar fe y continuar, en lenguaje del apóstol Pablo aquí, defraudando a nuestros hermanos. O sea, en otras palabras, estos corintios aparentemente se convirtieron, pero siguieron viviendo de acuerdo a los estándares de su vida pasada. ¿A qué estándares? A los estándares de la sociedad corintia. Estos corintios aparentemente se convirtieron, pero seguían viendo la vida a través de una cosmovisión pagana. Esos corintios aparentemente se convirtieron, pero seguían siguiendo los valores de la cultura greco-romana. Y entonces ellos pensaban que podían ser parte de la iglesia y seguir practicando, entre otras cosas, la injusticia. Y el problema era este, y es el problema de muchos de nosotros, que el evangelio solamente es visto como un evangelio de justificación, pero no es visto como un evangelio de santificación. El problema es que nosotros pensamos que creer en Cristo es simplemente un asunto de que nuestros pecados sean perdonados para asegurar nuestro lugar en el cielo. Pero que una vez que ya hemos sido perdonados, podemos continuar nuestra vida. Como dije en el sermón pasado, esta frase que se oye, la única diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que los cristianos son perdonados. Y no es así. La diferencia debe ser transformación de toda la vida, de todas las áreas de nuestra vida. Si el evangelio no se intersecta con nuestra vida diaria, entonces hemos malentendido el evangelio. Si el evangelio no está cambiando las diferentes áreas de nuestra vida, no hemos creído el verdadero evangelio. Ese era el problema debajo de todos los problemas de estos corintios. Estaban ellos profesando fe cristiana, mientras que lo que estaba dirigiendo sus vidas no era el evangelio, sino la sabiduría del mundo. Y ese también, como le dije al principio, si bien usted tal vez no tiene ningún pleito con nadie aquí, o mucho menos ha demandado a alguien, pero quizá también usted tendría que pensar si esto no es la realidad en su vida, es decir, que profesa fe en Cristo, pero su vida realmente es vivida de acuerdo no a la palabra, no a los valores del reino, sino a los valores del mundo. Si sus prioridades son dictadas por el mundo o por la palabra de Dios, si sus creencias, si su conducta no se conforma a los estándares del mundo o a la palabra de Dios. Pero hay algo más aquí, hermanos, que quisiera mencionar. Usted dirá, bueno, pastor, yo pues no tengo ningún tipo de problemas con nadie en ese sentido, etcétera, etcétera. Pero creo que hay un gran problema que tenemos los cristianos y que creo que es una especie de aplicación también de lo que estamos diciendo. Tal vez ninguno de nosotros va a recurrir a un tribunal para hablar de un problema con un hermano aquí de la iglesia. Pero he aquí algo que sí hacemos, y lo hacemos muy a menudo, varios de nosotros. Vamos a un amigo no cristiano para contarle de nuestro problema con un hermano aquí en la iglesia. O sea, es como que usted llegara a casa de ese amigo con toda la ropa sucia de la casa, ¿no?
y trae la ropa sucia de la casa a casa de ese amigo. ¿Se acuerda qué dice el dicho? La ropa sucia se lava en casa. Usted sabe, aún cuando uno va a la lavandería y por algún error se le cae aquella pieza de ropa interior con más orificios que, pues da pena, ¿no? O sea, hay que, por eso la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Pero bueno, de pronto vamos al amigo no cristiano y le contamos del pleito o de lo que nos hizo un hermano en la iglesia, la compañera de trabajo, la amiga, ¿sí? La amiguis, como decimos, ¿no? Le contamos ahí de los problemas que estamos teniendo en la iglesia. Le hablamos de cómo los ancianos y el pastor de la iglesia nos han tratado y así por el estilo. Pero peor aún, esto es lo que hacemos. ¿Tú qué me aconsejas? ¿Tú qué me aconsejas? Eso habla de que usted tiene un pobre concepto de la iglesia. Eso habla de que no le importa dañar la reputación de la iglesia. Por eso, hermanos, el llamado de la palabra de Dios es las disputas, los problemas, las disensiones, los pleitos que haya entre nosotros deben ser resueltos así. Si tu hermano peca, dice Jesús, ve en privado y ¿qué? Habla con él. Si no se resuelve, lleva 2 testigos. Si no se resuelve, dilo a la iglesia. Que intervenga la autoridad de la iglesia para mediar, para arbitrar, para mediar entre ustedes. Eso es lo que debemos hacer. Jesús lo enseñó y Jesús lo ordena. Así que entonces, ese es el llamado para todos nosotros. Y quiero terminar entonces con estas preguntas. Número 1. ¿Tiene usted alguna dificultad con alguien aquí? ¿Qué está haciendo o qué planea hacer? Ya escuchó lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué va usted a hacer? Número 2. Esta pregunta tiene que ver con los 3 puntos del sermón. ¿Cuánto vale la iglesia para usted? ¿Vale más que sus propios derechos? ¿Vale más que sus intereses personales? ¿Cuánto valen las relaciones en la iglesia para usted? ¿Valen más que tener la razón? ¿Cuánto le importa a usted que la reputación de esta iglesia no se dañe más? ¿Cuánto le importa? En otro sentido también, ¿está usted haciendo algo que daña la iglesia? Lavando la ropa sucia ahí afuera. Deje de hacerlo. Pero número 3. ¿Cuál es la cosmovisión a partir de la cual usted opera? ¿Qué estándares rigen su vida? ¿Qué sabiduría sigue usted? ¿Cómo piensa acerca de la vida? ¿Cómo piensa acerca de lo que sucede, de los problemas, de las disputas? La Biblia nos dice, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Y porque tenemos la mente de Cristo, entonces pidámosle al Señor la gracia para pensar como Cristo, para estar dispuestos como Él, si es necesario, a sufrir el agravio con tal de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia no sea manchado ahí afuera. Que estemos dispuestos a sufrir el agravio para no perder a ese hermano de la iglesia, para conservar esa relación. Estemos dispuestos a la pérdida económica, material, lo que sea, o aún a absorber el dolor de haber sido lastimado con tal de que la unidad de la iglesia se preserve. Solos no podemos.
Usted no creyente no puede hacer esto, no puede entender esto a menos que el Señor cambie su vida, cambie su manera de pensar, cambie su manera de ver la vida a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento. Usted no puede pensar así, es una locura para usted, es una tontería. Por eso le llamo a considerar el cristianismo seriamente y le invito a conversar al respecto. Y usted, cristiano, hoy venga a la mesa para decir: Señor, ayúdame, ayúdame, te necesito. Que Dios bendiga su palabra. Amén.